Díganme si ven la diapositiva. Profe, ahí se ve Sí. re bien. ¿Ahí se ve Sí. bien? Sí, Oscar, ahí se Oscar. ve, Ah, ahí se ve perfecto. listo. Profe, ¿sabe qué? Disculpe, yo quería compartir algo había sacado una foto yo de una construcción respecto al tema que habíamos visto de fuerzas resultantes, pero no puedo compartir pantalla. A ver, para. Yo dejo de compartir y trata de compartir vos. No, dice el anfitrión inhabilitó la función compartir a los participantes. A ver, fíjate ahora. Ahí está. A ver. Es que soy mezquino. Esa, ¿la pueden ver? ¿Sí? Ahí en esa columna del lateral, digamos, sería parecido a lo de fuerza resultante, ¿verdad? Mira. Vamos a ver, déjalo ahí. Ah, es que vos... Ay, yo no puedo acá rayar, ¿no? Ah, Sí, no sé. Oscar, arriba, Sí, donde dice ver opciones, sí, anotar. hay una que dice anotar. Ahí Ajá. está. Perfecto, gracias. Mirá, está muy buena la foto que has puesto. Quiero mostrarle este edificio porque este edificio tiene unas cuestiones muy interesantes. Y le voy a ir marcando varias opciones. Miren, lo primero que le voy a marcar es esta columna que va de punta a punta, ¿sí? Y descarga en la base. Ujú. Es la misma columna que yo tengo en esta punta que descarga en la base. ¿Está bien? Este espacio donde ustedes están viendo esas B, ¿está bien? Es un espacio de una parte de usos múltiples, una parte que está bastante interesante. Pero quiero que vean una cosa. Todas estas otras columnas que ustedes están teniendo en ese punto ahí, van a descargar sobre esta viga que yo tengo acá. ¿Está bien? Esa viga que está ahí está descargando toda la fuerza de este nivel hacia arriba, la está descargando en estos lugares, en este punto, en ese punto, en ese punto, en ese punto y en ese punto. ¿Qué está haciendo esa viga? Todas estas fuerzas que yo estoy recibiendo desde el edificio en la parte superior que la está absorbiendo la viga verde, está descomponiendo todas esas fuerzas en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3, en la dirección 4, en la dirección 5 y en la dirección 6. Donde se unen estas dos B, acá hay una columna y acá hay otra columna. ¿Está bien? Entonces, toda esta fuerza que yo tengo de este edificio acá, la estoy descargando en la tierra a través de la columna A través de la columna B, a través de la columna C y a través de la columna D. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te hago un esquema, yo voy a tener esta que va a ser la resultante de las fuerzas de todo el edificio que está arriba, que me está descargando en una viga y que a su vez ahí me va a estar descargando. Ay, se borró. Me va a estar descargando la 2B que yo tengo, esta fuerza que yo tengo acá, esta que es una columna, esta que otra columna, esta y esta. Entonces, fíjate, en este punto se están descomponiendo en 6 direcciones y luego están cayendo todas
en 4 puntos distintos. ¿Está bien? ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, ahí lo que está haciendo justamente es una descomposición de toda la fuerza que vos estás teniendo. Vos fíjate cómo esta parte que está acá, que está salida, ¿cierto? La estoy remarcando ahí, ¿ah? Esa parte está independiente. Esa tiene un sistema estructural distinto. Igual que esta otra parte que está acá, que también es distinta. Todas esas estructuras son independientes. Pero si vos a este edificio le sacás los balcones, te vas a dar cuenta que este es el edificio. ¿Está bien? Y después vos tenés estos balcones que, bueno, están descargando, porque esos balcones están de esta forma. ¿Ah? Estos balcones en realidad lo que te van a producir algo que vamos a ver enseguida ahí que se llama momento. Acá es donde yo voy a tener la persona paradita. ¿No es cierto? Entonces eso te va a producir otra cosa que es momento, en donde yo acá tengo una distancia y tengo una fuerza y eso produce un giro. ¿Está bien? Pero justamente me alegro mucho que hayas mirado este edificio, porque tiene una particularidad muy interesante con estas B que le han hecho acá para poder disminuir el tema de la estructura de los edificios. ¿Está bien? Sí, El otro problema, perdón, déjame que termine una cosa. Sí. El otro problema es que este espacio que se ha generado acá también es cierto, empieza a generar, si vos mirás de aquí para arriba, todo el edificio, tiene una masa que acá no la tiene, acá hay un vacío. Claro. ¿Está bien? Ahí hay un vacío. Entonces, como hay un vacío, si este hubiese sido un edificio que hubiese tenido esta forma, bueno, el centro de gravedad de este edificio probablemente hubiese estado por ahí. Ahora, si yo a este edificio le saco un pedazo acá, le saco un pedazo ahí, que es lo que es este vacío que yo tengo acá, el centro de gravedad cambia. ¿Está bien? Cambia. Sí. Y como cambia el centro de gravedad, me tiene que aparecer estas estructuras que me empiezan a dar a mí sostén de esa falta de masa. Entonces, ahí tiene un doble propósito esa estructura. Tiene el propósito que han querido, si uno mira la imagen, si uno se mete a la página de Goldstein, van a ver ahí la imagen de ese edificio y esa arquitectura, digamos, que han hecho con la estructura, que eso es muy importante, porque vos fíjate que acá han hecho un diseño arquitectónico a partir de la problemática estructural que tiene nuestra provincia con respecto al sismo. Es decir, la estructura es parte del diseño arquitectónico y ahí uno empieza a tener, digamos, a ser coherente de no tratar de agregarle al edificio otros elementos que no son absolutamente del origen estructural que nosotros tenemos acá. ¿Me entendés? Y después te fijas el resto del edificio, si vos analizás el edificio de aquí para arriba, y es un edificio absolutamente regular, absolutamente es un prisma, no tiene nada del otro mundo, ¿me entendés? Si vos lo mirás de ahí para arriba, vos decís, sí, está bien, es un edificio bonito, pero no tiene ninguna gracia, ¿no es cierto? Pero esta saliente y ese vacío que se le ha generado ahí, bueno, le cambia absolutamente la arquitectura del edificio. ¿Ah? Justamente yo lo que digamos, que me llamó la atención fue esas pilares así como inclinados, que me hizo acordar a las torres que habíamos visto de España, y respecto a esto del equilibrio, ¿no? Porque se veía como que si bien hay como 3 pilares ahí en la esquina, ¿no? Como que los 3 sujetando, pero, o sea, sosteniendo, pero lo veía como medio inestable. Pero Como mira, inseguro, me generaba como inseguridad. está bien. Yo ahora
en esta primera observación que vos estás planteando, yo te voy a dejar que le llames pilares. Pero a partir de lo que vamos a charlar ahora, ya no le vas a llamar más pilares porque vos sos una buena estudiante de arquitectura. Y estas son columnas. ¿Está bien? Sí. Pero vos fíjate, quiero que vos analices este poquito. Mira, esta columna descarga acá. ¿Sí? Si vos mirás, esta descarga ahí en ese punto. Pero fíjate, desde este punto que voy a dibujar para abajo, hay una columna. No sé si la ves. La Claro. voy a Sí, Voy sí. a borrarla. Fíjate en ese pedacito que está ahí. Ahí hay una columna que está tapada por el árbol, pero se le ve la cabecita ahí. ¿La ves? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, si vos mirás esa columna, fíjate que esa dirección baja ahí. Y aquí se forma la llama. Aquí se forma la llama. Aquí viene la columna y ahí se forma la llama. Bien. Este sistema de distribuir estas cargas que yo tengo acá sobre esta viga que yo tengo acá arriba, este sistema estructural se denomina árbol. ¿Por qué? Porque yo tengo el tronco, tengo la rama y tengo la llama. Acá arriba viene la viga. Todas las fuerzas que están descargando sobre esta viga se me dividen en estas dos direcciones. ¿Está bien? Y estas después se juntan en un punto ahí y vuelven a descargar. Pero fíjate que esa viga tiene este elemento que está acá, tiene este elemento que está acá, o sea que yo le estoy agregando una dirección más y una dirección más. O sea que esta fuerza, perdón, y acá viene una y ahí viene otra. Entonces, todas estas cuestiones se están dividiendo en tres direcciones distintas. Entonces acá vos empezás a ver cómo el arquitecto que ha diseñado el edificio es una persona que tiene conocimiento de cómo funcionan las estructuras en San Juan. Si vos te mirás otro detalle, mirá esa dimensión y esa dimensión y vas a ver que la misma dimensión y la misma dimensión. ¿Está bien? No es que la columna sea más chiquita. Y eso también responde a un problema netamente estructural. Eso que está ahí se denomina nudo. Porque vos fíjate, sale esa y se junta con esta viga y se junta con esta viga. Eso es un nudo estructural. Y entonces en ese nudo estructural, que si vos lo mirás ahí, también está concretado, ¿está bien? Vas a ver que ahí donde se juntan esos tres elementos y uno se pone a pensar, y ese es el punto de mayor conflictividad de esa estructura. Porque ahí cuando viene todo el peso de arriba y se me divide parte de la carga acá, parte de la carga acá y parte de la carga ahí. ¿Te das cuenta? Y después vas a tener ese nudo ahí, después vas a tener ese nudo ahí, y después vas a tener ese nudo ahí, y vas a tener ese nudo ahí que no se ve por la construcción. Bien. ¿Te das cuenta? Perfecto. Es un edificio muy interesante para analizar desde el punto de vista estructural. Muy interesante. Y si te vas después del otro lado de la circunvalación, vas a ver el hotel, ¿no es cierto? Y si vas a ver el hotel hace así. Estoy exagerando, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, en realidad, si vos lo pensás en una zona sísmica, el hotel ese tendría que haber sido al revés. ¿Está bien? Donde la base sea más grande y no donde la base sea más chica. Pero bueno, Bien. el arquitecto Valve es un loco.
Y fue Profe, y loco. también cumple una función parecida el estadio ese que se está construyendo al lado del Estadio Bicentenario. Bueno, claro, También. los arcos, eso que vos estás viendo ahí, ahí puedes hablar de Emilio. Emilio, eso es tuyo. Emilio es el director de obra de ese estadio, así que ahí está él. O el Ah, inspector, bien, mejor dicho. genial. Sí, el inspector. Así que ahí le puede decir mejor cómo funciona el arco ese. Bueno, Sí, en realidad eso es una estructura metálica que envuelve una estructura de hormigón. Los triángulos que ustedes ven, las A, digamos, están todas apoyadas en unas tremendas bases que, para que se den una idea, cada basecita tiene 3 metros por 3 metros por 6 metros de alto. ¿Se dan una idea? Tomen Estamos hablando, tomen estamos una hablando idea. Miren, estamos 3 hablando metros por 3 de un metros, dormitorio, claro. de 2 pisos, digamos. Un dormitorio de una casa de 2 plantas, exactamente. ¿Está bien? Eso es el tamaño de cada base. Ahí apoyan digamos, las dos patas de la A, que le llamo yo, o Disculpame, del Emilio, triángulo. ¿podés ¿Sí? decir las medidas de nuevo? 3 metros por 3 metros por 6 metros, 6 metros y medio de altura. ¿cómo se llama esa Ajá. obra? ¿Cómo? ¿Esa obra cómo se llama? Es Hormigón un- enterrado. No, no, pero es un estadio. No, sí, era un chiste. En realidad, porque todo eso de lo que le estoy hablando, que si se ponen a sacar la cuenta, Sí. son 3 por 3, 9, por 6 por 7, 9 por 7, 63 metros cúbicos de hormigón en cada una de las bases. En Para que cada se una, den, perdón, Emilio, sí, 63 metros cúbicos de hormigón. ¿Ustedes han visto esos camiones que son los mates que lleva el hormigón? Sí. Bueno, esos camiones más o menos llevan entre 6 y 7 metros cúbicos. O sea, entran 10 camiones de esos en la base. obviamente no se hormigonaba nunca los 63 metros todos juntos, por una cuestión también de mejor fragua y todas las cosas. Pero bueno, las patas apoyan ahí y después en la parte superior, en lo que sería el palito horizontal de la A, ¿está bien? Que conforma cada triángulo de esos, es una gran viga, que es un anillo en realidad, después lo van a ver en la estructura, que es como un anillo de compresión, porque si ustedes se fijan, las A o los triángulos es como que estuvieran inclinados hacia afuera. ¿Bien? Es como que tiene una inclinación, sí, está bien, como si fuera una corona, ¿bien? Y ahí, bueno, toda esa viga perimetral apoya en esos grandes cilindros, que son las patas de las A, de las columnas, que son las que apoyan en esas bases que les digo. Y aparte está la estructura de hormigón, gracias, no sé quién lo está haciendo Yo, eso. Está buenísimo. Sí, la verdad que no me he dado cuenta, yo creo que tengo algunas fotos de lo que les estoy sí, comentando. eso es Google, Eso lo es lo que sé. te iba a decir. Estaría bueno si En pudiéramos Google. ver alguna foto Me que voy a debes poner a tener. buscar mientras estoy hablando. Pero bueno, ahí un poco con esa foto que ustedes estaban viendo ahí, se alcanza a ver que es toda una estructura metálica en el techo, que en realidad son vigas reticuladas, que hubiera estado buenísimo que lo pudieran ver cuando estaba el proceso de armado, porque son todas cosas que llegaron, cada elemento, cada línea que ven ahí, cada línea de metal, llamémosle, ¿no? Cada perfil, vino acostadita en un camión, y toda esa tridimensionalidad que se le ve al techo fue armada acá, ahí, digamos, en el estadio, eh, por la gente de acá. Todo eso es un sistema que viene, cada elemento viene con un sticker, un código de barras y un código QR, que con un programa especial de la fábrica, acá la gente leía, o sea, leía el código y en una pantalla de una notebook salía cuál era la ubicación precisa dentro de esas 530.000 piezas más o menos que son las que componen ese techo. Así es que dense una idea de lo que es eso. A ver, acá estoy llegando a los archivos.
Hay un alumno que Digo que pregunta si se puede ir a visitar. Sí, la obra se puede visitar Sí, se puede, porque lo tenemos a Emilio ahí adentro que puede conseguir. Pero no hay bueno, ningún problema. hay Sí, que sí, no hay organizar a drama. ver cómo hacemos para ir con tantos alumnos. esas Y ese es el único columnas tema, hay que también hacerlo. cumplen la misma función. ¿Cómo, perdón? Esas columnas cumplen la misma función de equilibrio de fuerza resultante o no. Descarga todo el techo, descarga. Digo por lo No que están tengo, inclinadas, ¿no? sí, Mira, a ver, disculpen, pero no fíjate, tengo acá las fotos de las fundaciones, las voy a fíjate, sacar de... todo el techo de carga, deja esa foto, deja esa foto, deja esa foto. Sí. Todo ese techo de carga en este aro que cruza, que da toda la vuelta al coso. Y de ahí empieza a descargar en cada una de estas patas, Exactamente. en cada una de estas Claro. patas. Y entonces ahí se junta y esto descarga acá y esto descarga Ujú. acá. ¿Por qué aparecen dos patas? Porque la fuerza se divide en dos direcciones. Y te voy a dar un ejemplo numérico. Si la fuerza vale 1 y se divide en dos direcciones, se parte por la mitad. Y entonces la estructura va aguantando la mitad. Entonces, vos fijate la cantidad de secuencia, perdón, que tiene esto. ¿Está bien? Pero si vos mirás eso y mirás luego la imagen del edificio terminado, ¿no es cierto? Vos fijate esta imagen que está acá y vos ves una imagen arquitectónica, pero que tiene el fundamento de poder tener un gran espacio interior sin puntos intermedios. Pero alguien tiene que soportar la fuerza. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Fíjense que es muy lindo lo que están preguntando ustedes. La verdad que no nos ha pasado muchas veces. Pero fíjense que lo que nosotros le estamos dando son absolutamente conceptos del tratamiento de las fuerzas desde el punto de vista de la física. Pero luego ustedes van a tener en las estructuras todo el fundamento de todas estas cuestiones, ¿no? Pero fíjense lo importante que es conocer esta variable para poder hacer diseños que son muy interesantes. O sea, la estructura pasa a ser un elemento que a vos te provoca, como arquitecto, tener pautas de diseño muy interesantes. ¿Eh? Bien, exacto. Gracias, profe. Mira, ¿querés dejarme compartir 2 segundos ya que estamos en el tema o vas a dar la clase, Oscar? No, compartirlo porque esto ayuda mucho a entender las cosas que hemos visto y nos va a venir muy bien porque ahora yo voy a explicarles composición de fuerza. ¿Me entendés? ¿Alcanzan a ver ahí? Ahí tienen. Explícaselo porque está clarísimo. A ver, ahí les voy a explicar un par de cositas. ¿Ustedes ven mi mouse? Sí, lo vemos. Bueno, Pero si te esto vas, es, si querés, hay una opción de poder anotar, de poder dibujar. bueno, esta foto está sacada antes de que se terminara de ensamblar el techo, ¿bien? Esto que se ve acá es lo que llamábamos torre de apeo, que eran 6 columnas, así como se ven ahí, que eran los elementos, digo eran porque ya se sacaron, que estaban puestos ahí para ir ensamblando el techo, que obviamente se fue subiendo por partes, ¿no? Por bloques que cada bloquecito armado eran 100, 120, 140 toneladas de acero, que obviamente entre 2 o 4 plumas, depende el tamaño y la posibilidad física de meter plumas grandes o plumas chicas, se iban montando, ¿no? O sea, llegaban, como ven ahí, fíjense en este nudo la cantidad de tornillos y bulones que hay y la cantidad de elementos lineales, que cada uno de esos es los que yo les digo que venían todos acostados en un camión. O sea, han venido varios viajes desde Santa Fe hasta acá. En Santa Fe está la fábrica Sinter, que es la que hizo el techo. Emi, ¿Sí? discúlpame que te interrumpa. ¿Vos no Sí. tenías un video de cómo era el ensamblaje?
No nos mostraste el año pasado o el Sí, pero anteaño. es que creo que lo tengo en la máquina Pero, de la dirección. No, 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 pero recién lo estaría estaba bueno buscando que acá. se lo dejaras a los chicos Sí, que lo lo voy a vieran ahí en buscar. el canal de las clases. Estaría muy bueno porque la verdad que ahí se dan una idea de lo que estás hablando que es impresionante. Sí, sí. A ver, para que tomen real dimensión de esto y que como bien decía un chico ahí en el chat que quería ir desde hace mucho y ver desde adentro, porque desde afuera es una cosa y para que se den una idea, la viga principal, que no, bueno, creo que es una de estas, si no me equivoco, en la parte central tiene 8 metros de altura, de ahí hasta ahí son 8 metros de altura. Imagínense lo que es este techo todo ahí arriba. Obviamente que no puede ser más chico porque cubre en el, digamos, en el eje más largo, el de que va de norte a sur, son 145 metros y en el eje este-oeste son 128 por ahí. Apoyos, ¿está bien? Entonces, bueno, no puede ser mucho más chico que digamos. Pero en este caso, bueno, en este nudo ustedes están viendo cómo se distribuyen las fuerzas. O sea, esto que está ahí es un esquema de, de distribución de fuerzas, que es lo que va a explicar un rato. Entonces, bueno, esto se iba armando, cada elemento, conformando los tramos de las vigas reticuladas. A ver si puedo pasar. No sé por qué no puedo pasar acá. Bueno, a ver. Ahí tienen una vista un poquito más amplia de cómo es la estructura. ¿Ven? Ahí se ve la estructura metálica. Esta columna o torre de apeo que le llamamos nosotros soporta el armado parcial del techo hasta que se conformó todo el techo y después se colocaron debajo, o sea, ahí, en ese lugar que está ahí abajo, se colocaron gatos hidráulicos interconectados entre sí en las 6 columnas y entonces se colocaron, no sé, eran como 40 placas de distintos espesores, obviamente colocadas de la misma manera, en el mismo orden, en las 6 columnas. Entonces, ¿qué se hacía con el gato hidráulico? Se levantaba un poquitito la estructura, se retiraba una placa y se bajaba. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se fue como descendiendo las columnas hasta que se pudo desencajar de ahí arriba, que era como un capuchón que entraba a la parte superior de la columna, y bueno, se desmontaban. Obviamente era la prueba de fuego porque se suponía que tenía que aguantar el anillo perimetral y las columnas, los triángulos, digamos, las A, que el techo quedase ahí arriba, ¿no? Quedase Ahí ahí, empezaba a funcionar. ahí puestito. Claro, ahí empezaba a funcionar las columnas en sí, bueno, eso no importa. Ahí se ve el tamaño que tiene una personita y un camión con una pluma adentro del velódromo, que como verán es gigantesco. A ver, vamos a seguir. A ver qué otra foto tenemos. Estas son las escaleras de... Eso, el ex director de arquitectura. Emi, ¿Ve? Ahí se ve, ahí tienen... Sí, perdón. no, es que te iba a decir que, viste, en el autódromo también está bueno, si querés les puedo buscar, porque eso no lo tengo a mano, se lo tendría que buscar para subir, porque está bueno porque esa es una distribución de cargas y es a través de arcos, entonces en el Sí, techo. también. Sí. Entonces ese también puede ser como una forma distinta, que por ahí no es tan clara como por ahí se puede ver en alguna estructura más simple, pero está buena como una buena distribución de cargas a través de esos arcos. Pero Sí, fíjese, sí, también. mira, a ver, no sé Ahí. si pueda, mira, déjame en esa foto un minuto, Emilia. Dale, sí, sí, sí. Fíjense esto, miren, ¿ven ese arco que está ahí? Y ese arco que está acá.
está llegando ahí a ese punto, ¿no es cierto? Se junta con este arco que viene acá y eso descarga acá. ¿Ah? Y ahí tienen el esquemita de cómo las fuerzas Exactamente. se van, digamos, distribuyendo, porque uno lo que tiene que pensar que en un edificio yo tengo que llegar con las cargas que se llaman, ¿cómo se llama esa fuerza? Que lo hemos visto. ¿Se llama? Resultante. ¿No? Empieza con P. Peso. Peso. ¿Y el peso va dirigido hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al suelo. Hacia la ¿Dónde tierra. apoyamos? Claro, hacia Hacia arriba. abajo, profe. Exactamente. Entonces, yo tengo que agarrar y tratar de dirigir, ¿no es cierto?, de todas las formas posibles, que esa fuerza vayan a parar a esos puntos. ¿Está bien? Bueno, aquí. ¿Está, Oscar? Sí, sí. Aquí, esto que se ve ahí, no sé, vamos a volver a marcar. Esto que se ve acá es lo que les digo yo, que a ver si lo vamos a ampliar. Esto que se ve acá son muchísimas plaquitas que son las que se iban sacando de a poquito. O sea, se levantaban unos milímetros hacia arriba la columna, o sea, toda la estructura, porque la columna es la que soportaba todo el techo. Se retiraban una placa de cada una de esas bases, de cada uno de esos apoyos. O sea, en este caso son 2, 4, 6, 8 plaquitas en esta columna y se lo dejaba bajar de a poquito. Y así, progresivamente, se lo dejaba trabajar, que se acomodara la estructura. Pasado unos minutos, se volvía a hacer el mismo procedimiento. Bueno, y así hasta llegar a desmontar las columnas, ¿no? Profe, La verdad ¿y que... las Sí, perdón. paredes, digamos, de qué serían o no tiene paredes? Tiene un cerramiento con láminas de aluminio perimetral. Aquí está lo que decía recién Oscar. Ahí se alcanza a ver, este elemento y este elemento, que son la viga reticulada, que tiene 100 y pico de metros de longitud y apoya allá, que es todo el anillo perimetral, ¿está bien? Que descarga después en las columnas, que traslada las cargas hasta el piso, hasta el terreno. Es un entramado de vigas en los dos sentidos, ¿ves? Ahí se ve cómo apoya en la viga perimetral y después descarga. Y la estructura de las tribunas, que es de hormigón armado, es independiente totalmente de la estructura de la cubierta de techo, que es la metálica. Ya, cuando venga un sismo grande, se van a mover, digamos, en forma independiente. Va a ser un ruido de chapa impresionante. Pero ahí se ven 3 de las columnas de apego, ¿ven? Aquellas dos aquella es la cabecera sur, viene a ser. Estaban estas en el centro y habían otras 2 acá en el otro extremo. Estas fotos son todas viejas, pero bueno, ya voy a ver si para la próxima, si para el martes tengo algunas otras. Ese es el acceso desde lo que sería hay como un eje peatonal que va a recorrer todo lo que es la ciudad deportiva, desde la calle 7 hacia el norte, digamos, y se va a acceder por ahí. O sea, no por la ruta 40, sino desde el lado interno del predio. Ahí se alcanza, Mira, ahí hay una persona. Ahí Claro. hay una personita ahí parada, ¿verdad?
Claro, y ahí se alcanza a ver el filo de la base. ¿Lo ven ahí? La base de hormigón ahí. Sí, ahí. Sí, profe. Y bueno, de eso para abajo, 6,5 metros. El diámetro de esas, 1,50 metros. 1,50 metros. Sí. Esas fueron hechas acá en San Juan, las columnas redondas. Todo lo que es la estructura reticulada vino desarmada desde Santa Fe, y las columnas, Ahí se ve perfecto el anillo. ahí está En la Ahí foto está el anterior. anillo, ahí se ven las 6 torres de apeo. Allá está el estadio de fútbol del Bicentenario, o sea que yo estaba parado en la parte sur, allá está la parte norte. Profe, y esas columnas, si bien son de hormigón, pero por fuera se ven brillantes, ¿Cuáles? ¿de qué? ¿Las blancas? No, ¿O son no? metálicas. ¿O Son metal? metálicas. Sí, sí. Les Oh, voy a ya. armar, si querés, Oscar, armo una secuencia del armado desde el Sí, sería principio, interesante para que ellos lo pudieran ver. Sí, porque hay un sí. montón de cuestiones ahí que Sería te interesante que pueden pudieran mostrar. armar eso y acoplarle el video, y en todo caso el martes lo pasamos. Bueno, qué sé yo. La verdad que me he metido a pasar fotos sin seleccionarlas, así que ahí está llegando, esto que se ve ahí es lo que va a ir de aislación en la cubierta, digamos. Así es que en realidad es una cubierta, si quieren llamarle invertida, porque va por debajo la chapa, después van estos paneles con la aislación, y por encima va una lona Firestone, de la marca Firestone, como la de las cubiertas de autos, digamos, que es la que le da la terminación superficial extra a la cubierta de techo. Ahí está. Esa es la aislación. Ahí están todos los Es de la misma paneles. empresa porque tiene el mismo logo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Ahí estaban llegando la Ahí, mira, parte volvé, del por nuevo favor, equipo de aire acondicionado. Emilio, al anterior, porque quiero mostrarle una cosa para que vean el tema de ¿Cuál? ¿Esta? de la fuerza, sí. Mm. Fíjense en esa, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene y descarga acá. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? Las tres vigas, cómo te empiezan a transportar la carga a ese punto. Y de ahí, la columna se encarga de llegar la carga hasta la base. Y se alcanza a ver el voladizo ahí de esa. Claro, ahí se alcanza a ver el voladizo, que es este pedacito que vuela, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre de voladizo. Parte del aire acondicionado del... Bueno, ya les voy a armar una... ¿Alcanzan a ver ahí? A ver. ¿Ven los adhesivos? Con los códigos de barra, código QR. Mira, ahí. Cada elemento viene específicamente para su lugar. No se puede poner en otro lado. Ahí se alcanza a ver también. Ahí. La verdad que es muy interesante de seguir el proceso constructivo de esto, porque no creo que se repita muchas veces. Así Sí, se la ve verdad que desde la calle General Lach. Exactamente, ese era como un rompecabezas. Sí, sí, exactamente, pensándolo es así. Ahí está la cubierta. ¿Ve? Se ha colocado la chapa por ahora. Se está terminando en realidad de colocar la chapa. Y ya a partir de la semana que viene, con un poquito de suerte, se empieza a colocar la aislación esa que les mostraba de los paneles.
y después la membrana, que no es una membrana de aluminio como la que conocemos todos, ¿no? Habían una foto por ahí de la... Estas vigas que les digo yo son las que acá en la parte central tienen 8 metros de altura. Fíjense allá arriba lo que es una personita. Imagínense que si esa personita la ponemos allá arriba, Son 4 personitas. lo que parece. Lo que parece. Bueno, este cordón inferior de las vigas principales es un pasillo, angosto, pero es un pasillo. Tiene 60 centímetros libres de paso. Digamos, entre los dos elementos verticales estos queda 60 centímetros ahí, o sea que una persona pasa tranquilamente caminando por ahí. Obviamente tiene que no sufrir de vértigo porque está al piso, hay 22 metros de altura. Y obviamente no te debe circular por ahí, ¿no? Esa es la hilación que lleva arriba de la chapa. Y esa es la membrana que después va, la membrana TPO de Firestone, que debe tener como 2 milímetros de espesor. Ahí está el loguito de Firestone. Y esas son las chapas que van a quedar. ¿No, Emilio? Sí, sí, sí. Estas columnas que recién me preguntaban son las de acero. Son caños, digamos, que se soldaron acá en los talleres de Jaime, que son chapas que vienen planas, se les da la forma cilíndrica y se las va soldando por tramos. ¿Eh? Te pasa que, bueno, vistas así de lejos, quedan así casi perfectas en realidad. ¿Cuánto Si tienen de alto las columnas? Y las columnas tienen como 25 metros hasta el ángulo, digamos, superior. Lo que pasa es que el tramo que trabaja realmente tiene 18 metros, creo, por ahí. Esto en realidad va apoyado en una platina gigantesca, que es esto que vemos acá. Está el dado de la base, que les decía yo, que tiene 3 metros por 3 metros por 6 metros y medio. Después se les hacía este elemento más decorativo, si queremos ponerle un título, como esta base que está ahí. Y arriba de eso va una chapa que tiene 7 centímetros y medio de altura, la chapita, con perforaciones. Cada uno de esos tornillos, como tornillos que se ven ahí, es una varilla roscada que se mete al hormigón de la base 1,20 m aproximadamente, pero imagínense que esas varillas las colocaban cuando hormigonaban y no estaba puesto ese elemento de acero que les digo de 7 centímetros de altura. O sea que esas varillas tenían que quedar perfectas porque los huecos estaban hechos al milímetro. Entonces debería quedar perfecta en cada una en su ubicación para que después viniera la gente de Jaime, calzara esa planchuela, esa gran planchuela, digamos, y después pusiera los bulones, ¿bien? Entonces se había hecho como un molde que tampoco podía ser ciego porque había que hormigonar, o sea, por algún lugar había que meter el hormigón. Entonces era todo un trabajo de estar controlando permanentemente con una estación total. No sé si se ubican lo que es un teodolito, un elemento que da la ubicación de un punto georreferenciado con una extrema precisión para que, bueno, que todos estos elementos quedaran bien, porque si no, no se podía pasar después la chapa esa, ¿está bien?
Y imagínense que modificar una perforación en una chapita de 7 centímetros de espesor no es nomás. Entonces, bueno, como verán, cada una de estas platinas, llamémosle, son alrededor de 40, 45 bulones a la vuelta, digamos, que tenían que estar perfectamente en su lugar. Entonces, bueno, es todo un trabajo de ingeniería, de arquitectura, casi de relojería, diría yo, por la precisión que había que tener. Porque también Profe, el armado... Sí, perdón, diga. entonces está hecho de chapa, hormigón, acero. Claro. No hay ladrillo, no hay esas cosas. Hay chapa, acero, No, hormigón. lo que hay es la estructura que se va a ver de lo que es cubierta y la parte de lo que es revestimiento exterior, es acero la estructura y se va a ver toda una serie de paneles de aluminio microperforado y no tanto en lo que es el revestimiento. Y después en la parte de adentro tenés las gradas de hormigón con toda esa estructura que estamos viendo ahí. Ahí se ve esta es la tribuna, digamos. Los bajo tribuna, después van con tabiques de Durlock, las divisiones interiores que hay, porque bueno, aparecen sanitarios, aparecen oficinas, consultorio, gimnasio, hay un montón de cuestiones en los espacios bajo tribuna. Y ahí todo es con tabiquería de Durlock. Ah, bien. O sea que el ladrillo poco aparece. Muy A ver interesante. qué otra cuestión interesante tenemos. Bueno, ahí ya se ven las gradas, esta foto es más actual. Ya se ve la cubierta desde abajo. Después van butaquitas puestas, es todo con butaca. Y esa es la última foto que tengo. Voy a ver, creo que tengo un video en el celular, si lo descargo ahora y se los paso. Que eso lo he filmado ayer, anteayer, no me acuerdo. Y fíjate si Pero bueno, lo puedo ya, descargar, así lo sí, vemos. ya voy a ver si lo puedo descargar ahora y La verdad lo que pongo. estoy en una de cómo ha avanzado la obra. De la última vez que vi el video que nos mostraste, el año pasado creo que fue. Sí, puede Que ser. nos mostraste un video, yo siento que avanzó un montón. Allá se ve, ya se alcanza a ver el tabique de Durlock, ¿ves? Que no se ve hacia Claro. afuera. Sí, sí. Sí, y eso que a Sí, mi tuvo un modo de parate. ver le falta gente en realidad. Podrían ir un poquito más rápido, pero bueno. Claro. Pero sí, se nota, Agus, yo se creo nota que que avanza. estás confundida. El año pasado no ha No, bueno, sido cuando nos mostró el video, ha sido el otro. 2019. Claro que estábamos en la facultad, o sea, el año Sí, pasado no aparecimos por la facultad, entonces sí, sí, esta hora puede ser. lleva un año, Emi, Sí, esto se empezó en junio del 18. ¿puede ser? Pero paró Ah, este año, junio. paró por la pandemia un tiempo, creo. No. Nunca ¿No? paró. No. Obviamente iba menos gente y qué sé yo, pero nunca paraba. ¿Y Ajá. para cuándo se estima que esté terminado? Y ahora el nuevo plazo de ejecución que se ha prorrogado es para octubre del año que viene. No, bastante, ¿qué? Sí, queda mucho. Queda mucho. Lo que pasa es que quieras o no, todo esto que estamos viendo es obra gruesa. Sí, sí, eso te iba a decir, falta todos los fines. Sí. Pero bueno, ya voy a ver si tengo aquel video y lo... Es muy cortitititito, pero bueno, es para que vean un poquito en general cómo está la cosa. Dale. Dejo de compartir, Oscar. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que sin querer ha salido una clase hermosa, viendo los ejemplos que han propuesto. Bien, me alegro mucho. Bueno, ahí se ve ya. Sí, Oscar, se ve bien. Sí, Bueno, Oscar, se ve bien. yo voy a arrancar con algo más sencillito. Pero es muy lindo haber visto, sobre todo en cosas reales y que las tenemos acá, ¿no? Que las podemos ir a ver. ¿Cómo trabaja todo este tema de la fuerza
y cómo este elemento es muy importante para que nosotros como arquitectos tengamos en cuenta cómo funciona todo este tema de los edificios. Fíjense que lo que vamos a ver en esta primer diapositiva, que es algo que también hemos analizado en la foto que hemos visto, habla de las fuerzas que se aplican en diferentes cuerpos que están en distintas direcciones. Yo recién ahí en una diapositiva del estadio le marqué una columna y 3 vigas que venían, digamos, de diferentes direcciones y que todas convergían a la columna y la columna hacía la descarga hacia la tierra. Entonces fíjense en el esquemita este que estamos teniendo ahí, donde vemos, esto es como si estuviéramos viendo una columna desde arriba, ¿no es cierto? Y estamos viendo desde ese punto, digamos, 4 fuerzas que están en diferentes sentidos. Y hay algo que nosotros hablamos cuando empezamos a definir el tema de la fuerza, que dijimos que la fuerza era un vector y que el vector tenía algunos elementos que son fundamentales para poder definirlo como una unidad vectorial. Entonces nosotros habíamos dicho que un vector tenía un punto de aplicación, tenía una dirección, tenía un sentido y tenía también un módulo. ¿Está bien? Nosotros habíamos definido esas 4 unidades que iba a tener la unidad vectorial. También habíamos dicho que nosotros a la unidad vectorial la podíamos ubicar en el espacio. Y para poder ubicar en el espacio, nosotros habíamos trabajado y habíamos dicho que íbamos a tener 4 ejes. Y esos 4 ejes nosotros los íbamos a definir con la letra X y con la letra Y. Y también habíamos dicho que hacia arriba nosotros íbamos a trabajar con las Y positivas, hacia abajo con la Y negativa, a la derecha con la X positiva y hacia la izquierda con la X negativa. ¿Qué estamos haciendo acá? Simplemente recordando cuáles eran los parámetros que nosotros íbamos a utilizar para poder entrar luego a ver cómo es este tema de la descomposición de fuerza. Si uno miraba el ejemplo de la foto que sacó la compañera de ustedes del edificio ahí de Goldstein, nosotros veíamos que una fuerza podía venir en una dirección y que llega a un punto que se podía llegar a desviar o a descomponerse, y eso quiere decir descomponer, que cambia su dirección y cambia su sentido. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cómo van a funcionar esta fuerza? Uno tiene que pensar que esas componentes, que se llaman componentes de la fuerza original, yo básicamente la voy a tener dirigida en 2 direcciones, siempre y cuando yo esté trabajando en el plano. Porque el plano, ¿cuántas direcciones tiene? ¿Dimensiones, dijo, profe? ¿Cuántas direcciones tiene el plano? 2. 2, muy bien. ¿Y cuántas direcciones tiene el espacio? 3. 3. Entonces, si uno mira este gráfico que estamos teniendo acá, nosotros vamos a estar hablando de decomposición de fuerza en 2 direcciones. Esto quiere decir que todavía nosotros estamos en el plano. Ahora, fíjense que cada una de estas fuerzas, la F1, la F2 y la F3, conforman un ángulo referido siempre al mismo eje. Fíjense que la fuerza 1 tiene un ángulo de 45 respecto al eje X, la fuerza F2 tiene un ángulo de 30 respecto al eje X, y la fuerza F3 tiene un ángulo de 60 grados respecto del mismo eje. Es decir, nosotros hemos referenciado
la dirección de la fuerza es de acuerdo a un eje cartesiano, o sea, dos ejes ortogonales, y también estamos referenciando el ángulo que forman la fuerza con el eje horizontal, siempre tomando la misma referencia. Fíjense que tenemos acá. Acá vamos a analizar un ejemplo. La fuerza F1 tiene el ángulo alfa que está tomado respecto al eje de las X y tiene el ángulo beta que está tomado respecto al eje de las Y. Si yo al ángulo de la fuerza F2 lo quisiera referenciar al eje de las X, ¿qué valor tendría? ¿75? ¿75 o 65? Ah, perdón, 65. Muy bien. ¿Está bien? Quiere decir que este ángulo que yo tengo acá tendría que valer 65 grados. Y si yo quisiera referenciar el ángulo de F1 respecto al eje de la Y, ¿valdría? 70 grados. 70 grados. Entonces, fíjense que en este primer ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es que ambos ángulos estén referenciados a un mismo eje. ¿Ah? Fíjense que vamos a tener acá. Acá estamos teniendo la descomposición de la fuerza que nosotros queremos hacer. Vamos a analizar la fuerza F1 y si yo digo, esta es mi fuerza y estos son mis dos ejes que están, digamos, siendo la referencia, voy a trazar una paralela a cada uno de los ejes por el extremo de la fuerza, que va a ser esto que está acá y esto que está acá, hasta que corte a cada uno de los ejes. Y voy a llegar a este punto que está acá. F1X, F1Y. ¿Se entiende eso? Lo estuvimos viendo la vez pasada que dijimos, nace el punto del origen y llega al extremo. Voy a hacer lo mismo con la fuerza beta. Y acá me queda conformado un triángulo que está armado de la siguiente forma. La hipotenusa es la fuerza y los catetos, adyacentes y opuestos, son las componentes de la fuerza. Fíjense lo que voy a hacer acá para que ustedes me digan si lo que yo estoy haciendo es correcto. Este F1X que yo tengo acá en ese punto, yo puedo considerar que es el mismo que está colocado en una dirección, en un sentido paralelo que está ubicado en ese punto. ¿Eso es cierto? Sí. Perfecto. Si eso es cierto, lo mismo voy a hacer con la fuerza F1Y que está en este punto y la voy a trasladar y la voy a colocar en este punto. ¿Está bien? Entonces, si ustedes miran, me va a quedar la fuerza F1, perdón, la fuerza F1, me va a quedar en horizontal la fuerza F1X y en vertical, cerrando, me va a quedar F1Y. ¿Está bien? Entonces, si yo miro ese triángulo ahora, voy a ver ahí que me aparece la hipotenusa, si este es el ángulo, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa.
Ahora, ¿cómo yo relaciono por trigonometría el ángulo con los diferentes catetos? Bueno, en trigonometría me permite a mí vincular los ángulos de un triángulo con los catetos a través de las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? El seno, el coseno y la tangente. El seno, el coseno y la tangente. ¿Está bien? Estas tres son las variables que a mí me permite poder vincular el ángulo, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Todos se acuerdan de esa parte? ¿Sí o no? Bien. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. A mí me dice, quiero que leamos esta primera parte. Voy a ir despacito con esta diapositiva porque es muy importante que la entendamos, porque si la entendemos, vamos a arrancar siempre igual, de la misma manera. Por trigonometría, el coseno del ángulo es F1x sobre F1. Es decir, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Y el seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Todo lo que estoy viendo hasta acá no es física, es matemática. ¿Está bien? Pero la matemática, en este caso la trigonometría, a mí me sirve para relacionar cómo esta fuerza se puede descomponer en dos direcciones y esa descomposición en dos direcciones son las mismas que hemos visto nosotros en esa foto de estos dos ejemplos de las obras. Entonces, si el coseno que está acá es F1x sobre F, a mí no me importa conocer cuánto vale F1, porque ya me lo han dado como dato. A mí no me importa conocer el coseno del ángulo, porque lo hago en una calculadora y encuentro el coseno. Pero a mí me interesa saber cuánto vale la componente en X de F1. Y entonces, ¿qué hago? Directamente de esta ecuación, despejo este valor que está acá, y entonces yo voy a decir que F1x va a ser igual a ¿qué? Al coseno del ángulo por la fuerza. ¿Está bien? Y de la misma manera voy a decir que F1i va a ser igual al seno del ángulo por la fuerza. Entonces, cada vez que yo quiera encontrar la proyección en X, voy a tener que multiplicar el coseno del ángulo. Cuando quiera encontrar la proyección en Y, voy a tener que multiplicar el seno del ángulo por el valor de la fuerza que a mí me da. Ahora, cuando yo empiezo a analizar la otra fuerza, F2, que es la que yo tengo ahí, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, F2 acá está tomando el ángulo sobre el eje de las Y, no está tomando el ángulo sobre el eje de las X. Entonces, como no está tomando el ángulo sobre el mismo eje que la fuerza anterior, si ustedes se fijan acá, se invierte. Se invierte. Fíjense, acá era el seno F1i. Acá el seno es F2x. Si yo hubiese tomado en vez de beta este ángulo que yo le voy a llamar pi, entonces si hubiese tomado pi, pasaría lo mismo que está pasando en F1 con el
el seno y el coseno. Les pido por favor que si no lo entienden, me lo digan y lo vuelvo a repetir porque esto tiene que quedar clarísimo. Profe, yo entendí lo de la F1, pero ¿me podría volver a explicar lo de la F2? Bien. F1, nosotros hemos tomado el ángulo respecto al eje de las X. Si tomamos respecto al eje de las X, el coseno y el seno están definidos por esa variable. Como yo quiero encontrar F1X y F1Y, despejo y voy a decir que la componente X es el coseno por la fuerza, la componente Y es el seno por la fuerza. ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora fíjate la fuerza F2. La fuerza F2 tiene el ángulo respecto al eje de las Y, no respecto al eje de las X. Y entonces acá lo que va a pasar que este que está acá se transforma ahora en cateto opuesto y acá era cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces, como cambia su posición, F1, F2X es el seno por la fuerza. Acá era F1 por el coseno de la fuerza, porque estoy tomando este ángulo. En esta posición es cateto adyacente, en esta posición es cateto opuesto. Si yo hubiese tomado, en vez de este ángulo alfa, hubiese tomado este ángulo que yo le voy a llamar pi, ese ángulo pi tendría que haber valido la diferencia entre 90 grados, le tendría que haber restado beta y ahí me daban 65 grados. ¿Está bien? Entonces, este que está acá ya no es el cateto opuesto, sino que es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y hubiese sido igual que F1. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. ¿Ah? Se me Entonces, había hecho un lío con lo del seno y claro, después el coseno, pero ya entendí. fíjate que si yo tomo este ángulo y tomo este ángulo, estoy invirtiendo las funciones trigonométricas. Entonces, si estoy invirtiendo las funciones trigonométricas, no va a ser lo mismo. Ese detalle que parece ser un detallito tonto, es el detalle que ustedes tienen que tener muy en cuenta cada vez que van a resolver un problema de descomposición de fuerza. Se tienen que fijar bien, muy bien, respecto de qué ángulo, perdón, respecto de qué eje está tomado el ángulo. Y cómo esté tomado, puede ser que definan esta variable o puede ser que definan esta variable. ¿Está claro? Buenísimo, profe. Muchas Bien. gracias. Vamos a la que sigue. Ahí hemos encontrado, si ustedes quieren, ya cuánto vale la componente F2 en X y en Y y cuánto vale la componente F1X e F1Y en los dos sectores. Vamos a ir a la que sigue. Cuando nosotros ya hemos hecho la decomposición de fuerza, fíjense en esta fuerza, en este dibujo que yo tengo acá, perdón, fíjense que yo ya he trasladado la fuerza a cada uno de los ejes. Y entonces miren, tengo F1X que va de aquí para allá. Y tengo F2X que van de aquí para allá. Pregunta, estas dos fuerzas, componentes del eje de las X, ¿tienen la misma dirección? No. Pregunto de vuelta. ¿Estas dos componentes tienen la misma dirección? Y rectilínea. Sí, profe. el eje de las X. Pero va a ser Segunda- distinto el sentido. Segunda pregunta. ¿Estas dos fuerzas tienen el mismo sentido?
No, No. tiene No. no. Perfecto. Vamos a la de al lado. Acá yo tengo F1i y acá yo tengo F2i. Pregunta. ¿Las dos componentes I tienen la misma dirección? Sí. Sí. ¿Las dos Sí. componentes I tienen el mismo sentido? Sí. También. Bien. Sí. Si yo quisiera encontrar la resultante, la fuerza resultante de X y la resultante de la fuerza en Y, yo voy a tener que hacer la sumatoria de las componentes que hay en X y voy a tener que hacer la sumatoria de las componentes que hay en Y. ¿Eso está bien? Sí, Sí, profe. Si me voy a este punto, voy a hacer la componente en X y digo, F1X, ¿qué signo tiene la fuerza? Positivo. Perfecto. F2X, ¿qué signo tiene? Negativo. Conclusión, la sumatoria en X es F1X menos F2X. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en Y. F1I. ¿Qué sentido tiene? Positivo. Positivo. F2I. ¿Qué sentido tiene? También positivo. Es decir, entonces, que la sumatoria de la fuerza en I es F1I más F2I. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué estoy haciendo yo acá. Yo digo que la resultante va a ser igual a la sumatoria de la fuerza en X y a la sumatoria de las fuerzas en Y. Ahora, estos dos valores, ¿qué son de la resultante? No entiendo, profe. Voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Serían las componentes? Las componentes, perfecto. Mirá, recién yo dije F1X y F1Y son las componentes de quién? De F1. ¿Está bien? F2X, F2Y son las componentes de quién? De F2. Entonces, Rx, Ri son las componentes de quién? De R. ¿Qué es la resultante? La resultante va a ser una fuerza que me reemplaza a F1 y a F2. Si yo miro este esquema que están ahí, le voy a hacer dos preguntas. Y escuchen bien. ¿Cuántas fuerzas tengo ahí? ¿Dos? Dos. Segunda pregunta. ¿Cuántas componentes tengo ahí? 4. 4. 3. ¿Ah? 4 voy a tener. Cuatro. Tengo 4. F1X, F2X, F1Y, F2Y. ¿Está bien? Quiere decir que por cada fuerza yo voy a tener siempre ¿cuántas componentes? 2. Si estoy en el plano. Si estoy en el plano. ¿Está bien? La resultante, ¿cuántas componentes va a tener?
4. ¿Cuántas? 2. 2. 2. Va a tener Rx e Ri. ¿Está bien? Acá nosotros lo que estamos encontrando es simplemente la resultante en Rx, la resultante en Ri. Pero todavía no encontramos cuánto vale R. R reemplaza a F1, perdón, a F2 y a F1. Pero todavía no sabemos cuánto vale R. Hemos encontrado las componentes. Entonces, vamos a seguir. Fíjense qué tengo acá. Acá yo tengo la posibilidad de poder encontrar cuánto vale la resultante. Le voy a marcar con un color. Voy a colocar este rosadito. Esto que está acá es F1X. Esto que está acá es F1Y. ¿Está bien? F1X y F1Y son, ¿qué cosa del triángulo? Los catetos. Los catetos. Y hay un principio en trigonometría que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a ¿qué? A la hipotenusa. Al cuadrado de la hipotenusa. O sea, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ahora, si lo que yo quiero encontrar no es la hipotenusa al cuadrado, sino que lo que yo quiero encontrar es simplemente la hipotenusa, ¿qué hago con el cuadrado? Pasa a raíz. Lo paso como raíz al otro lado. Y entonces me va a quedar la raíz de la suma del cateto opuesto al cuadrado más la raíz de la suma del cateto adyacente al cuadrado. En esta figura que tenemos acá, yo digo que la resultante R es igual. ¿Quién es el cateto adyacente? F1X. Entonces yo voy a colocar la raíz de ¿quién? De F1X al cuadrado más F1Y al cuadrado. Y ahí voy a poder encontrar el valor de la resultante. ¿Está bien? Entonces fíjense. Cuando a mí me dieron este ejercicio, lo primero que hice fue encontrar las componentes de la fuerza. Con las componentes de la fuerza, yo encontré la componente de la resultante y después, aplicando Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa igual al cuadrado de los catetos, encontré cuánto vale la resultante final. Ahora, la pregunta que me está quedando a mí es, bueno, la resultante tiene que formar un ángulo con alguno de los ejes. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y entonces aplico otra ecuación de trigonometría, que es la definición de tangente. Y entonces la tangente siempre la voy a definir como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y entonces el cateto opuesto va a ser FI y el cateto adyacente va a ser FX. Y entonces esto me va a dar un número acá. Un número. Porque esta fuerza va a tener
kilos, esta fuerza va a tener kilos, y cuando yo divida esto, los kilos se me van. Entonces acá me queda un número, y entonces yo digo, la tangente de alfa es igual a un número. Ahora, ¿cómo hago yo? Porque yo no quiero la tangente de alfa, yo quiero conocer alfa. ¿Cómo despejo la tangente al otro miembro? Bueno, la voy a despejar como la función inversa de la tangente que se llama arco tangente. ¿Está bien? Y saco el arco tangente de ese número que yo encontré acá, dividiendo FI sobre FX. Y con la calculadora, cuando hago el arco tangente de ese número, con una calculadora científica, yo puedo decirle, bueno, transformarme este arco tangente en grado, en minuto y en segundo. Y entonces ahí yo voy a poder decir, bueno, entonces la resultante viene por acá y forma ese ángulo. Y esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Escucho dudas. ¿Nadie me está escuchando? Sí, sí, sí. Yo tengo, o sea, no es una duda, pero un chico escribió lo mismo en el chat y lo podríamos ver con un ejercicio Sí. porque creo que así lo entendería mejor. ¿Tenés algún ejercicio por ahí de esto, Claudia, para no tener que inventarme uno? Me lo verifico, ahí te digo. Que tenga dos fuercitas nomás, así, y si querés yo dejo de compartir mi pantalla y compartimos el ejercicio. Aguantame un toquecito que estoy buscando en los archivos del año pasado. No sé si se me escucha bien. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, bien. Entonces, lo que estaríamos sacando ahí es el módulo, pero de la fuerza resultante, ¿verdad? Claro, claro. Ah, bien. Claro, Es que ahí me perdí un poco. Mira, nosotros, a ver, te quiero decir cuál vendría a ser el resultante. Viste que nosotros decíamos, bueno, viene una viga acá, viene la otra viga acá, y estas dos vigas descargan acá. Esta columna es la resultante de estas dos fuerzas que vienen ahí. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros estamos tratando acá, encontrar F1 y F2 vendrían a ser la viga, y estamos tratando de encontrar una resultante que vendría a ser la que reemplaza a estas dos fuerzas. ¿Está bien? Ah, claro. Es como un tercer vector que estamos buscando. Claro. Mejor dicho, no es un tercer vector. Es el vector que reemplaza a F1 y a F2. ¿Y qué produce el mismo efecto que produce F1 y F2? Solamente que ahora estamos encontrando la componente. Por eso yo digo, la resultante es la sumatoria de F1 y de F1X e F1Y. ¿Pero por qué le pongo sumatoria? Porque cuando yo pongo el signo sumatoria, estoy colocando que alguna de las componentes puede tener un valor positivo o también puede tomar un valor negativo. Por eso yo digo sumatoria. ¿Está bien? Porque si no, yo diría directamente sumo las componentes. Si no, yo diría resto las componentes. Pero como hay componentes, como este ejemplo que yo te di acá, que uno es positivo y otro negativo, entonces yo acá tengo sumatoria.
¿Está bien? Sumatorio. Claro, claro, entiendo. Si no, no importa, busco un ejercicio hago yo un ejercicio. Profe, si no, déjelo para el final, no sea drama. Mira, Oscar, Es que ya me... lo que no hay específico así resuelto, hay con la resultante de las vigas. No importa, no importa, no tenga problema. Dale. Voy a hacer. Necesito que alguno me ayude con los números, ¿va? Voy a colocar acá un eje, voy a colocar acá otro eje, ¿sí? Voy a colocar acá una fuerza. Voy a colocar acá otra fuerza, ¿sí? A este le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar beta, a este le voy a llamar F1, a este le voy a llamar F2. Entonces voy a decir que F1 vale 10 kilos, F2 vale 5 kilos, alfa vale 30 grados y beta vale 60 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces yo digo, vamos a encontrar cuánto vale F1X y cuánto vale F1Y. Entonces, F1X es igual a ¿qué? Vamos. Es igual al coseno de alfa por F1. Muy bien. F1 vale 10. ¿Cuánto vale el coseno de 30? 0,87. ¿Cuánto es 0,87 por 10? ¿Con la calculadora o sin la calculadora? No, con calculadora. ¿Cuánto es? 8,7. 8,7 kilos. Ahí tengo la que vale la componente F1X. Vamos a la componente F2Y. Perdón. F1Y es F1 ¿por qué? Por el seno de alfa. Muy bien, seno de alfa. Esto es igual 30, a 5 por 0,5. 0,5. 5 por 0,5. 2,5. Muy bien. Para. ¿La fuerza no era de 10? La primera. Y la otra Ahí es... dice, No, está bien, pero F1Y está no, sacando. tienes Son, razón. es 10, Claro, está bien. ¿está bien? Es Gracias, 5. Claudia. Gracias. Dele. Era para ver si estabas atenta, Claudia. Para ver si estaba en la clase. Entonces son 5 kilos. Sí. ¿Está bien eso? Ahí hemos encontrado las dos componentes. ¿Sí? Vamos ahora a encontrar cuánto vale la de F2. ¿Ah? ¿Alguien me puede sacar los valores de F2? ¿Cuánto valía beta que me lo borraste? 60 era, ¿no? 60. ¿Cuánto Y bueno, vale F2X? No voy a escribir todo porque ya es lo mismo, ¿no es cierto? el ¿Cuánto coseno vale? de 60 es 0,5. Sí, ¿Y F2 cuánto valía? ¿5? 5. Claro. O sea que acá son 2,5. Claro, y el seno de 60 es 0,87. Por Al 5. revés del otro. ¿Cuánto sería acá?
por 5, 4,33. 4,33. ¿Qué he encontrado acá? Las componentes de cada una de las fuerzas. ¿Eso está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces pensé que lo voy a anotar acá. F1X vale 8,7, F1Y vale 5, F2X vale 2,5 y F2Y vale 4,33. Voy a agregar otra diapositiva. Ah, no, que tengo que borrar todo. De última, profe, puede sacar captura de pantalla, pegarla en la diapositiva anterior y volver a dibujar en la diapositiva en blanco. Bueno, No sé si sale. está. Déjame que vayamos así. Si teníamos el dibujito, que era teníamos que una fuerza estaba ahí y la otra fuerza estaba acá, ¿no es cierto? Esto es positivo, esto es negativo, esto es negativo y esto es positivo. Yo voy a decir, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual. Esta que era F1X es positivo, entonces voy a colocar F1X y F2 que va para allá va a ser menos F2X. ¿Eso está bien? Sí, profe. Vamos a hacer la otra, sumatoria de la fuerza en I. Voy a tener F1I que va hacia arriba más F2I que también va hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, voy a tener 8,7 menos 2,5, tengo 6,2, ¿no es cierto? 6,2 kilos. Y el otro voy a tener 5 más 4,33, voy a tener 9,33 kilos. ¿Está bien eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es encontrar cuánto vale la resultante. La resultante va a ser la raíz cuadrada de 6,2 al cuadrado más 9,33 también al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Oscar, 6,2 al cuadrado da 38,44 ¿Sí? y el otro eran 19, ¿no es cierto? 9,33 al cuadrado. Profe, da 87. 87. Sí, 87. Perfecto. Entonces, fíjense. No, pero, Oscar, 87 me da 9,33 al cuadrado. Ah, Claro. la suma. 87,05 te da 9,33 al cuadrado. Y 6,2 te daba 38 y algo, creo. Yo quiero hagan la suma del cuadrado y saquenle raíz. Claro, el valor de la resultante. No tengo calculadora, ¿podés creer? Sí, por eso, porque... No Yo no tengo, a ver. calculadora. Acá, por Dios. Con el teléfono. Ahí voy, perdón. Profe, a mí 11,2. los comentarios nos da 11,20. Perfecto. 11,2. Listo. Bueno, ahí está. Sí, Sí, me da 11,20. 11,2 también. 11,2. Entonces, fíjense qué es lo que tengo acá. La resultante vale 11,2.
6,2. La componente X de la resultante vale 6,2. Y la resultante Y vale 9,33. ¿Está bien? Esta fuerza R y esas componentes reemplazan, y escúchenme, voy a repetir, reemplazan a la fuerza F1 y F2 y también reemplaza a las componentes en X y en Y de las dos fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Ahora, esta fuerza F1 y esta fuerza F2 forman un ángulo con respecto al eje de las X. ¿Está bien? Entonces, nosotros de F1 y de F2 tenemos todos los datos. Tenemos el dato de cuánto vale F1, el dato de cuánto vale la componente X, el dato de cuánto vale la componente Y, y también tenemos cuál es el valor del ángulo. De la resultante hemos encontrado cuánto vale la resultante, cuánto vale la componente X, cuánto vale la componente Y, y qué nos estaría faltando. ¿El ángulo? El ángulo. Entonces, el ángulo lo vamos a sacar con la función trigonométrica, que es la tangente, porque la resultante es la hipotenusa del triángulo. Entonces, si es la hipotenusa del triángulo, la tangente de alfa va a ser igual a la componente Y sobre la componente X. ¿Está bien? ¿Cuánto vale Y? Y vale 9,33. ¿Cuánto vale X? 6,22 o 6,2. Los kilos de esta se van con los kilos de esta. ¿Cuánto me da a mí 9,33 dividido en 6,22? Me da 1,5, Oscar. 1,5. Entonces yo digo que la tangente de pi, que es pi va a ser el ángulo de la resultante, es igual a 1,5. Pero yo no quiero saber cuánto vale la tangente. Quiero saber cuánto vale pi. Y entonces pi va a ser igual al arco tangente de 1,5. ¿Cuánto es en valor el arco tangente de 1,5? $0,98. 0,98. Ahora, llévame ese valor de 0,98 a grado, minutos y segundos. 0 grados, 58 minutos. 0 grados, 58 minutos. O sea, que ese es el ángulo que forma la resultante R respecto del ángulo de las X. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto que está acá, que está bueno para agregarle el apunte acá, un ejercicio para que lo tengan en cuenta. Fíjense que hemos ido sacando las componentes de la fuerza, hemos encontrado cuánto vale la sumatoria, que son, en definitiva, las componentes de la resultante, hemos encontrado cuánto vale la resultante y hemos encontrado cuál es el ángulo que conforma la resultante. Esto que terminamos de ver acá es lo que vamos a ver tal vez más adelante, que lo vamos a volver a repetir, ¿no es cierto?
Pero bueno, me parece que viene Flor haberlo visto de acá. Ahora los miro a la cara. No sé ustedes, pero yo me cansé. Oscar, son las 8:30 de la noche ya, seguro. Claro. Eso. Por eso me cansé. Somos pocos los que quedan. Eso te iba a decir, se han ido varios también. Sí. Bueno, pues esto pasa siempre. O sea, se quedan. Sí, los viernes pasa. No, y se quedan los que están interesados en quedarse, ¿no? Lo que pasa es que para mí los viernes es muy largo porque toda la mañana también tengo clase con los chicos de Mendoza. Ahí están poniendo a los chicos demasiada info para hacer viernes en el chat. Profe, yo ahí saqué capturas del ejercicio que hicimos para pasarlo por el grupo, Bueno, porque no va a estar eso en el PowerPoint. Así que ahí lo paso. De todas maneras va a estar en la grabación. Así que, pero pasarlo y hacerlo y me parece genial. Dale, pasarlo limpio y subirlo. De todas maneras, cuando ya vean la práctica se van a cansar de hacer este ejercicio. Y este ejercicio nosotros insistimos mucho porque tiene que estar bien hecho. ¿Sabe? Esto nos va a llevar después a resolver vigas. De todas maneras, es bueno que hayamos hecho esto porque nos va a adelantar mucho cuando lleguemos a resolver vigas, que es la última parte de esta unidad, porque ya ustedes van a estar cancheros en hacer esto. ¿Ah? Además, Oscar, permitime decirles que están las clases de consulta, chicos. Claro. Recuerden. Traten de utilizarlas, sobre todo con estos temas que les han quedado un poco de duda, qué sé yo. Utilícenlas